El eco de los gritos atravesaba las paredes de adobe como cuchillos en la oscuridad. En la humilde colonia de Guadalajara, la gente cerraba las ventanas al escuchar los golpes que venían de la casa de los Hernández. Era ya costumbre que las noches terminaran así, con el sonido de botellas quebrándose, insultos desgarrando el aire y el llanto desesperado de una mujer tratando de proteger a sus hijos. «Ramiro, ya basta. Por favor, los niños», suplicaba Lupita con voz quebrada, abrazando a Ana y Diego, quienes temblaban en un rincón del cuarto. Ramiro, con el aliento impregnado de tequila barato y los ojos rojos como brasas, tambaleaba buscando el equilibrio. La rabia que hervía dentro de él se mezclaba con el cansancio de la jornada, y sus puños se alzaban como si fueran el único lenguaje que conocía. Afuera los vecinos escuchaban en silencio, algunos indignados, otros resignados. Nadie se atrevía a entrar, porque todos sabían que Ramiro era un hombre temido cuando estaba borracho. Y es aquí donde comienza esta historia, una historia real que muestra cómo un hombre perdido en la oscuridad del alcohol y la violencia puede encontrar un camino que jamás imaginó. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora para no perderte ninguna de estas historias de transformación que pueden cambiar vidas. Ramiro Hernández no siempre había sido así, pero la cantina del barrio se había convertido en su segunda casa. Allí, entre risas falsas, canciones de mariachis desafinados y humo espeso de cigarros, ahogaba cada día en el fondo de un vaso. «Otro trago, compadre», decía al cantinero golpeando la barra con una moneda sudada, como si el alcohol pudiera borrar los problemas que lo esperaban en su hogar. Esa noche, al salir tambaleando, la luna parecía burlarse de él desde lo alto. Las calles empedradas lo guiaban hasta la puerta de su casa, donde su esposa lo aguardaba con la esperanza terca de que no llegara violento. Pero la esperanza se estrellaba contra la realidad cada vez que Ramiro cruzaba la puerta, con olor a cantina. Lupita era una mujer de fe sencilla. Había crecido escuchando a su madre rezar el rosario cada tarde, y en su corazón conservaba la creencia de que las cosas podían cambiar. Pero cada golpe de Ramiro era un golpe también a su fe. Esa noche, mientras él arrojaba una silla contra la pared, ella cerraba los ojos y murmuraba en silencio: «Señor, si de verdad existes, no me abandones ahora». Ana, de apenas 8 años, se aferraba al brazo de su madre. Diego, más pequeño, escondía el rostro en el rebozo de Lupita. Ambos habían aprendido a leer la mirada de su padre. Sabían cuándo hablar y cuándo quedarse mudos. Sabían que el ruido de una botella destapándose era el anuncio de otra tormenta. El dolor en la familia no era solo físico, era un silencio pesado que se quedaba flotando incluso cuando la violencia cesaba. A la mañana siguiente, mientras Ramiro dormía tirado en el suelo, Lupita recogía los pedazos de lo que había quedado roto, tanto de los platos como de su dignidad. Nadie preguntaba nada en el barrio, porque todos sabían la respuesta. Y así, entre la desesperación de una mujer y el miedo de 2 niños inocentes, la historia parecía condenada a repetirse como un círculo vicioso sin final. Pero lo que ni Ramiro ni su familia podían imaginar era que en medio de tanta oscuridad, pronto llegaría una luz que cambiaría sus vidas para siempre. Porque incluso en el corazón más endurecido hay un espacio donde la esperanza puede entrar. Y ese espacio, aunque parezca minúsculo, puede ser suficiente para transformar por completo a un hombre y a toda su familia. El inicio de esa transformación estaba más cerca de lo que cualquiera hubiera pensado. El amanecer en Guadalajara traía consigo el canto de los gallos y el olor a pan recién horneado que salía de la panadería de la esquina. Pero en la mente de Ramiro, los recuerdos que despertaban cada mañana eran mucho más amargos que cualquier resaca. Desde niño había conocido la carencia, el abandono y la rabia contenida que lo acompañaban como sombras fieles. Su padre había desaparecido cuando él apenas tenía 6 años. Decían que se fue con otra mujer rumbo a Sinaloa y jamás regresó. A su madre, doña Rosa,
le tocó enfrentar sola la vida con 2 hijos pequeños. Era una mujer trabajadora que vendía tamales en la calle Libertad, pero también era frágil porque la enfermedad de los pulmones la hacía toser sangre cada invierno. Ramiro recordaba las noches en que se acurrucaba junto a ella, escuchando su respiración entrecortada y temiendo que no despertara al día siguiente. «Mijo, tú eres fuerte, tú vas a salir adelante», le decía ella acariciándole el cabello, con una ternura que contrastaba con la dureza de su destino. Aquellas palabras se le quedaron clavadas, pero con el tiempo se convirtieron en un peso insoportable. Cuando doña Rosa murió, Ramiro apenas había cumplido 13 años. De repente se vio en la calle, sin guía ni protección, vagando entre trabajos mal pagados y amistades que lo empujaban hacia el vicio. Aprendió pronto que el alcohol no solo calentaba el cuerpo en las noches frías, sino que también adormecía los recuerdos. En las construcciones donde trabajaba como ayudante de albañil, los hombres mayores le ofrecían botellas envueltas en papel de estraza. «Tómale, muchacho, así se te quita el cansancio», le decían. Y él aceptaba, porque ese ardor en la garganta parecía borrar, aunque fuera por minutos, el hueco de su madre ausente. Poco a poco, la bebida dejó de ser un escape y se convirtió en compañía permanente. A los 17 conoció a Lupita en una fiesta patronal. Ella, con su vestido sencillo de flores y su sonrisa tímida, le pareció un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Bailaron bajo las luces de colores mientras la banda tocaba sones jaliscienses, y por primera vez Ramiro sintió que la vida podía tener algo de belleza. Lupita lo miraba con ternura, sin saber aún el peso de la tormenta que él llevaba dentro. Se enamoraron rápido, como suele pasar en los barrios donde el tiempo no sobra y la ilusión corre deprisa. A los pocos meses, ya vivían juntos en una casita prestada por un tío de ella. Al principio, Ramiro intentó ser un buen hombre. Trabajaba duro, regresaba cansado pero contento de ver a Lupita esperándolo con frijoles recién hechos y tortillas calientes. Sin embargo, la semilla del alcoholismo ya estaba enraizada, y bastó poco para que el viejo hábito regresara con fuerza. La primera vez que la levantó la voz a Lupita, se sintió avergonzado. «Perdóname, amor, es que tuve un mal día», murmuró, bajando la mirada. Ella, con la esperanza ingenua del corazón joven, creyó en sus palabras. Pero los gritos se hicieron costumbre, y después de los gritos vinieron los empujones. Ramiro empezaba a repetir, casi sin darse cuenta, la violencia que tanto había odiado en su propio padre. Dentro de él convivían 2 hombres distintos, el niño abandonado que anhelaba cariño y el adulto furioso que usaba sus puños para ocultar el dolor. Esa contradicción lo carcomía cada día más. En las noches, cuando el silencio caía y los niños dormían, Ramiro se quedaba mirando el techo con los ojos abiertos. Recordaba a su madre, recordaba su promesa de ser fuerte y sentía que la había traicionado. El peso de la culpa lo hundía más en la botella, porque solo ahí encontraba un alivio torcido. Pero en lo profundo de su alma, una pregunta lo perseguía sin descanso. ¿Sería posible escapar de ese destino o estaba condenado a repetir la misma historia de abandono y dolor? Y mientras se hacía esa pregunta, la vida le tenía reservada una respuesta que todavía no podía imaginar. Los días en la colonia pasaban siempre con la misma rutina amarga. Al amanecer, Ramiro salía rumbo a la obra, cargando costales de cemento y soportando el sol inclemente de Jalisco que caía a plomo sobre su piel curtida. Trabajaba duro, sudaba como pocos, pero al terminar la jornada el cansancio no lo llevaba de regreso a su casa, sino a la cantina del barrio. Allí, el cantinero ya lo esperaba con su mesa habitual, una botella de tequila medio llena y un par de compañeros de desgracia listos para ahogar sus penas entre tragos y carcajadas huecas. «¡Salud, Ramiro!», decía uno de ellos, chocando el vaso con fuerza. «Salud, compadre, que la vida sin trago no vale nada», respondía él, sintiendo el ardor recorrerle la garganta. Era un ciclo interminable: trabajo, cantina,
pleito. Así se escribían sus días, como si estuviera atrapado en un destino del que no podía escapar. Cuando finalmente regresaba a casa, la madrugada ya había caído y el silencio del vecindario lo envolvía. Lupita lo esperaba con el rostro cansado, los ojos hinchados de tanto llorar y un miedo escondido en cada palabra. «Ramiro, ya no llegues así, por favor. Los niños no pueden dormir», decía en voz baja, tratando de no encender su furia. Pero el alcohol corría por sus venas y sus oídos parecían sordos a las súplicas. Bastaba una chispa para encender su enojo. Una palabra mal entendida, una mirada interpretada como reproche, y entonces la violencia aparecía como una tormenta repentina. Ana y Diego habían aprendido a refugiarse en el rincón más alejado de la casa, abrazados, mientras los gritos de su padre rebotaban contra las paredes. El miedo se les metía en la piel, y la niñez que debían vivir alegre se convertía en una sucesión de noches llenas de llanto y silencio. Los vecinos, que al principio intentaban aconsejarlo o detenerlo, pronto dejaron de intervenir. «Déjalo, ese hombre no tiene remedio», murmuraban entre ellos. Cada vez que alguien se atrevía a tocar la puerta para calmarlo, Ramiro respondía con insultos y amenazas. Así, la familia quedó aislada en su propio infierno, rodeada de un vecindario que prefería callar antes que enfrentarlo. Una tarde, mientras Lupita lavaba ropa en el patio, Ana se acercó tímida con sus manitas mojadas. «Mamá, ¿por qué papá siempre está enojado?» Lupita tragó saliva sintiendo un nudo en la garganta. «Porque está enfermo, mi amor. Pero algún día cambiará, vas a ver». Ana bajó la mirada, incrédula, como si a sus 8 años ya hubiera perdido la esperanza. La tristeza en los ojos de sus hijos era un reflejo del círculo que parecía imposible de romper. Ramiro, aunque en lo más profundo sentía culpa, no encontraba fuerzas para detenerse. Cada mañana prometía que sería diferente, que esa noche regresaría sobrio, que abrazaría a sus hijos y cenaría con ellos. Pero al final, la cantina lo llamaba como un imán imposible de resistir. Las promesas se convertían en polvo antes de que llegara el anochecer. Y mientras más fallaba, más se hundía en el alcohol, como si la culpa misma lo empujara al fondo del abismo. «Yo no soy malo», se decía a sí mismo en silencio tambaleando camino a casa. «Solo necesito un trago más, mañana sí voy a cambiar». Pero ese mañana nunca llegaba. Y cada día, Lupita se debilitaba un poco más, sosteniendo el peso de una familia que parecía derrumbarse. El círculo de violencia estaba tan marcado que todos lo daban por inevitable. Pero aunque Ramiro no lo sabía, pronto algo iba a sacudir su vida con la fuerza de un rayo en plena tormenta, y esa sacudida no llegaría de donde él la esperaba. La tarde caía sobre Guadalajara con un cielo rojizo que anunciaba lluvia. Ramiro había salido del trabajo más temprano de lo normal, pero en lugar de ir a casa, se perdió otra vez en la cantina. El tequila corría como agua, y entre carcajadas y golpes en la mesa fue perdiendo la noción del tiempo. Cuando por fin salió, tambaleando, la tormenta ya se había desatado, la lluvia golpeaba el empedrado y los relámpagos iluminaban fugazmente las calles mojadas. Al llegar a su casa, empapado y con la mirada turbia, encontró a Lupita y los niños cenando frijoles con tortillas. El olor a comida humilde le recordó el hambre que traía, pero en lugar de agradecer, se encendió su enojo. «¿Esto es lo único que hay para cenar?», gritó, golpeando la mesa con el puño. Lupita trató de mantener la calma. «Es lo que alcanzó, Ramiro. Mañana compro más». Pero las palabras, en vez de apaciguarlo, lo hirieron en su orgullo. Ana y Diego miraban en silencio, con los ojos abiertos de miedo. Fue entonces cuando Diego, apenas con 6 años, murmuró sin querer: «Papá siempre está enojado». Ramiro lo escuchó y algo explotó dentro de él. Se levantó de golpe y, en un arranque de furia, lo empujó con tal fuerza que el pequeño cayó al suelo, golpeándose contra una silla. El llanto desgarrador del niño llenó la casa. «Ramiro, ya basta. Mira lo que hiciste».
gritó Lupita corriendo a levantar a Diego, que se sujetaba el brazo adolorido. Ramiro quedó paralizado por un instante, viendo lo que había provocado. Su propio hijo, llorando de miedo y dolor frente a él. Pero el orgullo lo cegó, y en lugar de reconocerlo, soltó un insulto y salió de la casa dando un portazo que retumbó en toda la cuadra. Los vecinos, que ya estaban acostumbrados a los gritos, esa noche no pudieron quedarse callados. Doña Teresa, la señora de al lado, salió con su rebozo y fue directamente a tocar la puerta. Detrás de ella, otros vecinos se acercaron con gestos de indignación. «Lupita, ¿quieres que llamemos a la policía?», preguntó Teresa, mientras veía a Diego con lágrimas en los ojos. Lupita negó con la cabeza temblando. «No, no, por favor. Si se lo llevan, ¿qué será de nosotros?». Fue entonces cuando apareció don Ernesto, el viejo carpintero de la cuadra, hombre de manos ásperas y mirada bondadosa. Se acercó despacio, con voz firme pero compasiva. «Mija, esto no puede seguir así. Ese hombre está perdido, y si no se detiene, va a destruirlos a todos». Lupita rompió en llanto, abrazando a sus hijos. «¿Y qué hago, don Ernesto? ¿A dónde voy con 2 niños? No tengo a nadie». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, mezcladas con el sonido de la lluvia. Esa noche, la desesperación de Lupita alcanzó un límite que nunca antes había sentido. Miraba a sus hijos dormidos, con los rostros manchados de lágrimas, y en su corazón crecía la idea de escapar. Mientras tanto, Ramiro deambulaba por las calles mojadas, con el eco de los sollozos de Diego martillándole la cabeza. Cada paso era una mezcla de rabia y culpa, un torbellino que no sabía cómo controlar. Sabía que había cruzado una línea, que ese golpe no había sido como los anteriores. Por primera vez sintió miedo. «¿Qué me está pasando? ¿En qué me he convertido?», murmuró, cubriéndose el rostro con las manos temblorosas. La vergüenza lo consumía, pero al mismo tiempo no tenía idea de cómo salir de aquel pozo, y aunque no lo sabía, esa noche marcaría un antes y un después. Porque las heridas que había abierto no solo en el cuerpo de su hijo, sino en el corazón de toda su familia, ya no podían seguir ocultas. El vaso se había derramado y nada volvería a ser igual. El sol de la mañana caía sobre las calles de la colonia y el aire olía a tierra mojada después de la tormenta de la noche anterior. Ramiro se levantó tarde, con la boca seca y un dolor en la sien que le recordaba cada trago de tequila. En la mesa, Lupita servía un café aguado para sí misma, mientras Ana y Diego comían en silencio. Nadie dijo palabra alguna. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Ramiro intentó hablar, pero su hijo lo miró con un miedo tan profundo que prefirió callar. Tomó un pedazo de pan duro, lo mordió sin ganas y salió de la casa. Afuera el ruido de los gallos y el murmullo de los vecinos le resultaban insoportables. Sentía las miradas encima, como cuchillos que lo atravesaban. En la esquina, sentado en un banquito de madera frente a su taller de carpintería, estaba don Ernesto. Hombre de cabello canoso, bigote grueso y manos curtidas por los años de trabajo, lo observaba con una calma que desarmaba. «Buenos días, Ramiro», dijo con voz grave, sin apartar los ojos de un trozo de madera que estaba lijando. Ramiro bufó, incómodo. «¿Qué tiene de buenos, don Ernesto?». El viejo levantó la mirada, lo estudió unos segundos y luego sonrió apenas. «Depende de cómo los vivas, mijo». Ramiro frunció el ceño, pero algo en aquellas palabras lo detuvo. Don Ernesto señaló el banco vacío junto a él. «Siéntate un rato. No muerde». Con desgano, Ramiro aceptó. El viejo le ofreció un vaso de agua fresca en lugar de tequila, y aunque al principio lo rechazó, terminó bebiéndolo. El silencio se instaló entre ambos, roto solo por el sonido de la lija raspando la madera. «¿Sabes?», dijo Ernesto al fin. «Yo también fui como tú, borracho, violento, hasta que casi pierdo a mi familia». Ramiro lo miró con desconfianza. «¿Y qué? ¿Vienes a darme sermones?». «No, muchacho. Solo te digo que sé lo que se siente. Uno piensa que el alcohol lo ayuda a olvidar, pero en realidad lo encadena más».
Esas palabras golpearon a Ramiro más fuerte que cualquier regaño. Se quedó callado, con la vista perdida en el suelo. Yo también lastimé a los míos, continuó Ernesto, y estuve a punto de quedarme solo, pero alguien me extendió la mano y entendí que la vida no estaba perdida. Ramiro tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a escuchar a otro hombre hablar con tanta franqueza. ¿Y cómo le hizo, don Ernesto? Porque yo ya no sé ni quién soy. El viejo dejó la madera a un lado, se limpió las manos en el pantalón y lo miró de frente. Empecé aceptando que necesitaba ayuda, y después encontré algo más grande que yo mismo: la fe. Ramiro apretó los puños. La palabra fe le sonaba lejana, casi ajena. «Eso no es para mí», murmuró. Ernesto sonrió con paciencia. Yo también decía lo mismo. «Pero aquí me tienes, vivo, sobrio y en paz». El silencio volvió a cubrirlos, esta vez menos pesado. Ramiro se levantó del banco, incómodo, pero antes de irse, escuchó las últimas palabras del carpintero. «Piensa en tus hijos, muchacho. Ellos no necesitan un hombre perfecto, solo necesitan a su padre». De camino a casa, aquellas frases retumbaban en su mente como campanas. Ramiro no quería admitirlo, pero algo dentro de él se había movido. El recuerdo de Diego llorando la noche anterior lo perseguía, y ahora la voz de don Ernesto se entrelazaba con esa culpa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás no todo estaba perdido. Aunque aún no entendía cómo, algo en su interior le decía que ese hombre sabio tenía razón. Lo que Ramiro no sabía era que esa pequeña conversación había sido la primera grieta en el muro que lo mantenía atrapado, y por esa grieta pronto entraría una luz que lo obligaría a enfrentar lo que más temía. Asimismo, la madrugada en Guadalajara tenía un silencio especial, roto apenas por el canto de un gallo distante y el ladrido de algún perro callejero. Ramiro, tendido en la cama con los ojos abiertos, escuchaba un murmullo que no entendía al principio. Giró la cabeza y descubrió a Lupita de rodillas, frente a una imagen de la Virgen que guardaba en un pequeño altar improvisado. Sus labios se movían suavemente, y aunque él no alcanzaba a escuchar cada palabra, sabía que rezaba. Ese murmullo le provocó una incomodidad extraña. No era enojo, era algo distinto, como si aquella voz quebrada atravesara la coraza de su corazón. Cerró los ojos, pero no pudo dormir. Al amanecer, mientras se ponía las botas para ir al trabajo, sintió la mirada de Ana sobre él. La niña se acercó despacio, con un dibujo en la mano. «Mira, papá, hice esto en la escuela». «Es tú, mamá, Diego y yo, pero aquí», señaló con su dedo pequeño. «Tú no estás enojado, estás sonriendo». Ramiro se quedó mudo. El papel temblaba en sus manos mientras observaba los trazos infantiles. No recordaba la última vez que había sonreído de verdad. Tragó saliva y acarició la cabeza de su hija sin encontrar palabras. Diego, que había estado escuchando desde la mesa, dijo en voz baja: «Yo sueño que un día ya no tomes, papá». Esas frases, sencillas y puras, le golpearon más que cualquier reproche. Durante la jornada en la obra, no podía quitárselas de la mente. Cada palada de cemento, cada ladrillo colocado le recordaba la imagen de ese dibujo y la voz de su hijo. Esa misma tarde, en un impulso que ni él entendió, decidió acompañar a Lupita a misa. No lo hacía desde joven, y al entrar al templo se sintió fuera de lugar. El olor a incienso, las velas encendidas y el murmullo de las oraciones lo hicieron sentirse observado, como si cada mirada se clavara en él. Se sentó en la última banca, cruzado de brazos, con gesto de desconfianza. Mientras el padre Ignacio hablaba del perdón y de cómo Dios nunca abandona a sus hijos, Ramiro apretaba los dientes. «Eso no es para mí», se repetía, pero al mismo tiempo una parte de él sentía que esas palabras iban dirigidas directamente a su vida. Lupita a su lado lo miraba de reojo. Había rezado tanto por ese momento que casi no podía creerlo. No dijo nada, solo entrelazó sus dedos con los de Ana y Diego, quienes miraban a su padre con una mezcla de sorpresa y esperanza. Cuando terminó la misa, Ramiro salió rápidamente,
como si necesitara escapar. El aire fresco de la noche lo golpeó en el rostro, y con él llegó un sentimiento extraño, una mezcla de incomodidad y alivio. «¿Qué haces aquí, Ramiro?», se preguntó a sí mismo en voz baja. Camino a casa permaneció en silencio. No quería dar señales de debilidad, pero en el fondo sabía que algo estaba comenzando a moverse dentro de él. Esa noche, antes de dormir, volvió a ver el dibujo de Ana, que había quedado sobre la mesa. Lo observó durante varios minutos, como si buscara en esa sonrisa dibujada una respuesta que no lograba encontrar. Por primera vez en mucho tiempo, en lugar de quedarse dormido con pensamientos de enojo o con el deseo de beber, sintió un vacío distinto. No era solo culpa, era una semilla pequeña, apenas perceptible, que parecía pedirle que diera un paso diferente. Y aunque aún no entendía qué significaba todo aquello, en el silencio de la madrugada supo que algo estaba cambiando. Una brizna de esperanza se había colado en su vida, aunque él mismo no supiera cómo mantenerla viva. El calor sofocante de la tarde hacía que las paredes de la colonia ardieran como brasas. Ramiro caminaba de regreso del trabajo con la mente revuelta. Había pasado varios días evitando la cantina, recordando las palabras de sus hijos y la misa a la que había asistido. Sin embargo, la tentación estaba ahí, esperándolo en cada esquina. Al pasar frente al local, el olor a tequila y cerveza le llegó como un golpe directo al estómago. Desde dentro, un viejo amigo lo llamó levantando la mano. «Ramiro, vente, compadre, aquí tenemos la mesa lista. No más un trago». El corazón le latió con fuerza. Sus pies querían entrar, pero sus recuerdos lo frenaban. Ana con su dibujo, Diego con su súplica. Cerró los ojos un instante y siguió de largo, pero la batalla no había terminado. En su interior, la voz del vicio era fuerte, casi más fuerte que él mismo. Esa noche, Lupita lo recibió con un gesto de sorpresa. «¿Llegaste directo del trabajo?», preguntó con cautela. Ramiro asintió, incómodo. «Sí, ya estaba cansado». Por primera vez en años, cenaron juntos sin gritos. Los niños lo miraban como si fuera un milagro. Pero la calma era frágil, como un vaso de vidrio a punto de romperse. Días después, la tensión estalló. Cansado, nervioso y con la abstinencia mordiéndole el cuerpo, Ramiro explotó cuando Lupita le hizo un comentario inocente sobre el dinero. «Siempre me estás reclamando. Nunca estás contenta con nada», gritó golpeando la mesa. Ana y Diego corrieron a esconderse, el miedo regresando como una sombra conocida. Lupita lo miró con lágrimas en los ojos. «Yo solo quiero que estemos bien, Ramiro. ¿Es mucho pedir?». Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Miró a su familia temblando frente a él, y por primera vez, en lugar de enojarse más, sintió un miedo profundo, miedo de perderlos para siempre. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, sudando frío, con la garganta seca. Su cuerpo le pedía alcohol como un adicto suplica aire, pero su conciencia lo mantenía despierto. En medio de esa lucha, el cansancio lo venció y cayó en un sueño inquieto. En ese sueño se vio a sí mismo caminando por un camino oscuro, rodeado de sombras que susurraban su nombre. Los gritos de Lupita y el llanto de sus hijos resonaban en la distancia. De pronto una luz brillante apareció al final del sendero. No era una luz cualquiera, era cálida, serena, imposible de ignorar. Una voz clara, firme y dulce a la vez, le habló desde esa luz. «Ramiro, aún no es tarde, yo puedo darte la paz que buscas». El hombre despertó sobresaltado, empapado en sudor, con el corazón latiendo como un tambor. Miró alrededor. Lupita dormía abrazando a los niños, como si intentara protegerlos incluso en sueños. Él, en cambio, se sentía vacío y perdido. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Las palabras de aquella voz aún resonaban en su interior. No sabía si había sido un sueño o algo más, pero lo cierto es que lo había estremecido hasta lo más profundo. «¿Y si de verdad puedo cambiar?», murmuró en la oscuridad. La madrugada avanzaba, y con ella crecía una certeza que nunca antes había sentido.
No podía seguir así. El precio que estaba pagando era demasiado alto. La tentación seguía siendo fuerte, pero ahora había algo nuevo dentro de él, una chispa que luchaba por mantenerse encendida en medio de la tormenta. Y aunque todavía no tenía idea de cómo, Ramiro sabía que pronto tendría que tomar una decisión que marcaría el rumbo de su vida. La mañana amaneció gris, con un viento frío que recorría las calles de la colonia como presagio de algo distinto. Ramiro llevaba varios días con el corazón inquieto, reviviendo el sueño de aquella voz luminosa que le hablaba de perdón. Cada vez que cerraba los ojos la recordaba. No podía explicarlo, pero sentía que lo llamaba a hacer algo más que simplemente resistir la tentación de beber. Ese domingo, sin decirle nada a Lupita, se dirigió a la parroquia. Caminaba con pasos pesados, como si cada uno fuera un desafío contra sus propios demonios. El templo se alzaba sencillo, pero imponente, con campanas que repicaban llamando a misa. Ramiro se detuvo un momento en la puerta indeciso. Parte de él quería huir, pero otra parte lo empujaba hacia adentro. El padre Ignacio lo vio entrar y reconoció en sus ojos la tormenta de un hombre derrotado. Lo saludó con una sonrisa serena. «Bienvenido, hijo. ¿Quieres hablar?» Ramiro dudó, pero asintió. Lo acompañó hasta el confesionario, donde el silencio parecía envolverlo todo. Cuando se sentó, no pudo contenerse. Las palabras salieron como un río desbordado. «Padre, soy un hombre malo. He lastimado a mi esposa, a mis hijos. He perdido el control con el alcohol. A veces pienso que no merezco vivir». La voz le temblaba y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro curtido. Era la primera vez en muchos años que lloraba sin ocultarse. El sacerdote lo escuchaba con paciencia, sin interrumpir. «Hijo, no eres malo, estás herido. Has tomado decisiones equivocadas, pero no es tarde para levantarte. Dios nunca abandona a sus hijos». Ramiro apretó los puños, conmovido. «Pero, ¿cómo cambio? He intentado dejar de beber, pero siempre termino cayendo. Me siento prisionero de mí mismo». El padre Ignacio colocó una mano sobre su hombro. «No estás solo. Hay caminos que pueden ayudarte. Te invito a un grupo de hombres que, como tú, han luchado contra el alcohol y han encontrado fuerza en la fe y en la comunidad. No es fácil, pero es posible». Las palabras penetraron en lo más profundo de Ramiro. Por primera vez, no escuchaba reproches, sino comprensión. Se quedó en silencio largo rato, como si necesitara asegurarse de que aquello era real. «¿Y si fallo otra vez?», preguntó con miedo. «Entonces te levantas de nuevo. La diferencia no está en no caer, sino en no rendirse». Ramiro salió de la parroquia con un peso menos en el corazón. El aire fresco lo golpeó en el rostro, pero esta vez lo sintió distinto, como si respirara de verdad después de años de asfixia. Esa noche, cuando llegó a casa, Lupita lo miró desconfiada. «¿Dónde estabas?». Él dudó en responder, pero decidió no ocultarlo. «Fui a ver al padre Ignacio. Le conté todo. Quiero cambiar, Lupita. De verdad». Ella se quedó en silencio, con lágrimas acumulándose en los ojos. «Ramiro, he escuchado esas palabras antes». «Lo sé», respondió él con voz firme. «Pero esta vez es diferente, no quiero perderlos». El ambiente en la casa era una mezcla de duda y esperanza. Los niños lo miraban desde el rincón, sin entender del todo, pero con una chispa de ilusión en sus ojos. Esa noche, mientras el barrio dormía, Ramiro se quedó sentado frente al dibujo de Ana. Por primera vez, en lugar de sentir solo culpa, sintió que ese papel guardaba una promesa, la posibilidad de un nuevo comienzo. No tenía claro cómo sería el camino, ni qué obstáculos lo esperaban. Pero en lo profundo de su ser había tomado una decisión. No quería seguir siendo esclavo del alcohol. Quería luchar, aunque le costara todo. Y esa decisión, aunque pequeña, sería el primer paso de una batalla mucho más grande que apenas comenzaba. Los primeros días después de su confesión fueron como caminar sobre un terreno resbaladizo. Ramiro había decidido cambiar, pero pronto descubrió que la decisión no era suficiente.
El verdadero reto estaba en sostenerla. Cada jornada en la obra se volvía una prueba. Los compañeros, acostumbrados a verlo beber al final del día, lo invitaban con insistencia. «Ándale, Ramiro, nomás uno pa' quitarnos el polvo», decían extendiéndole la botella. Él cerraba los ojos y respondía con un no seco, aunque por dentro la garganta le ardía con el deseo. Al llegar a casa, la desconfianza de Lupita era evidente. Lo miraba con ojos vigilantes, esperando el menor tropiezo. «¿Seguro que no fuiste a la cantina?», le preguntaba al verlo llegar. «Te juro que no, Lupita», respondía intentando sonar firme, aunque por dentro sentía la presión de demostrar cada palabra. Esa duda constante lo hería, pero entendía que era fruto de los años de promesas rotas. La confianza era como un vaso quebrado que no se arregla de un día para otro. Las noches eran aún más duras. El cuerpo le temblaba, sudaba frío y sentía una ansiedad que no lo dejaba dormir. Se levantaba a caminar de un lado a otro, con la mente gritándole que corriera por una botella, pero en lugar de eso, se aferraba al recuerdo del dibujo de Ana y a la voz de Diego diciendo: «Yo sueño que un día ya no tomes, papá». Un jueves, decidió asistir al grupo de apoyo al que el padre Ignacio lo había invitado. Al entrar, se sorprendió al ver a hombres comunes, muchos de ellos conocidos del barrio, hablando con honestidad sobre sus caídas y sus victorias. «Yo llevaba 20 años en la cantina, y aquí estoy, limpio desde hace 2», contaba uno con orgullo. Ramiro escuchaba en silencio, sintiéndose reflejado en cada historia. Por primera vez comprendió que no era el único en esa lucha. Sin embargo, el camino estaba lleno de pruebas. Una tarde, al regresar de trabajar, vio a un viejo compañero esperándolo en la esquina con una botella en la mano. «Ramiro, no me digas que ahora eres santo. Mira, nomás un trago, como en los viejos tiempos». El corazón le latió con fuerza. Su cuerpo pedía ese trago, pero su mente lo arrastraba hacia el recuerdo de Diego llorando en el suelo. Cerró los ojos y dijo con firmeza: «No, no quiero volver atrás». El otro se rió con burla, pero Ramiro se marchó con pasos rápidos, sintiendo que acababa de librar una batalla enorme. Al llegar a casa, su respiración seguía agitada, como si hubiera corrido un maratón. Lupita lo vio entrar con sudor en la frente y ojos cansados. «¿Qué pasó?». Él suspiró. «Me ofrecieron tomar, pero dije que no». Ella lo miró sorprendida, sin saber qué decir. Una lágrima se escapó de sus ojos, aunque enseguida se dio la vuelta para que no la viera. Aún así, no todo era victoria. Había noches en que la desesperación lo dominaba tanto que golpeaba las paredes con rabia, gritando en silencio contra sí mismo. En esos momentos, Lupita se encerraba con los niños, temiendo que la violencia regresara. Ramiro lo sabía. No bastaba con querer cambiar, tenía que resistir cada día, cada hora, cada minuto. Y aunque la lucha era brutal, algo en su interior comenzaba a sostenerlo. Una esperanza que no quería soltar. El camino era largo, pero por primera vez, en lugar de rendirse, estaba aprendiendo a luchar. Y cada obstáculo superado lo acercaba un poco más a la vida que tanto anhelaba. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando el pequeño comedor donde Ana y Diego desayunaban pan con leche. Ramiro, con ojeras marcadas pero sin olor a alcohol, se sentó junto a ellos. Los niños lo miraron sorprendidos, como si no terminaran de creer que su padre estuviera ahí compartiendo la mesa. «¿Vas a desayunar con nosotros, papá?», preguntó Diego, con una sonrisa tímida. «Sí, hijo». «Hoy sí», respondió Ramiro sirviéndose un poco de café. Aquella simple escena era un triunfo enorme. Lupita, desde la cocina, observaba en silencio, conteniendo la emoción. No quería ilusionarse demasiado, pero ese instante le daba un respiro que no había sentido en años. Los días siguientes, Ramiro comenzó a pasar más tiempo en el taller de don Ernesto. Ayudaba a lijar tablas, cortar madera y clavar piezas bajo la guía del viejo carpintero. Aunque al principio sus manos torpes provocaban más errores que aciertos, con paciencia fue aprendiendo. «Despacio, Ramiro, la madera se trata con respeto», decía Ernesto.
Como a la familia, ¿verdad?, respondía él con una sonrisa tímida. Ese trabajo lo mantenía ocupado y lejos de la cantina. Poco a poco, la gente del barrio empezó a notar el cambio. Los vecinos, que antes lo miraban con desconfianza, ahora lo saludaban con cautela. Algunos aún dudaban, pero otros se acercaban con un «buenos días», que Ramiro recibía como una señal de esperanza. En casa, los niños comenzaron a perder el miedo. Ana se animaba a mostrarle sus cuadernos de la escuela. «Mira, papá, saqué 10 en la tarea de matemáticas». Ramiro la abrazaba con orgullo. «Eres más lista que yo, hija. Vas a llegar lejos». Diego, por su parte, empezó a buscarlo para jugar. Un día le llevó una pelota vieja y lo miró con ojos brillantes. «¿Jugamos, papá?». Ramiro dudó un momento, pero al ver la ilusión en el rostro de su hijo, aceptó. Pasaron la tarde pateando la pelota en el patio. Cada risa de Diego era como una caricia para el alma de Ramiro, que sentía como el vacío dentro de él comenzaba a llenarse de algo nuevo, alegría verdadera. Por las noches, Lupita encendía una vela frente a la Virgen, como siempre lo había hecho, pero esta vez Ramiro se acercaba. Al principio permanecía en silencio observando. Hasta que un día, con voz baja, se atrevió a decir: «¿Puedo rezar contigo?». Lupita lo miró sorprendida, con lágrimas en los ojos. «Claro que sí». Se arrodillaron juntos, y por primera vez en muchos años, Ramiro pronunció una oración sincera. No eran palabras elegantes, sino torpes y entrecortadas, pero salían desde lo más profundo de su corazón. «Dios, no sé rezar bien, pero gracias porque todavía tengo a mi familia. Ayúdame a no fallarles». Lupita lo tomó de la mano y Ana y Diego se acercaron también. La familia, unida en ese momento, parecía haber encontrado un refugio en medio de la tormenta. Aún así, Ramiro sabía que no todo estaba resuelto. Había días en los que la tentación seguía golpeando con fuerza, recordándole que la batalla estaba lejos de terminar. Pero ahora, cada vez que flaqueaba, tenía un motivo para resistir. Las sonrisas de sus hijos, la mirada esperanzada de Lupita y la voz paciente de don Ernesto que le repetía: «Nadie cambia de la noche a la mañana. Se cambia con cada pequeño paso». Por primera vez en mucho tiempo, Ramiro sentía que esos pasos lo llevaban en la dirección correcta. Y aunque el camino era largo, empezaba a saborear los frutos de su esfuerzo. Lo que no imaginaba era que pronto enfrentaría la prueba más difícil de todas. El viento caliente de la tarde levantaba polvo en las calles de la colonia. Ramiro volvía de la obra con las manos agrietadas y el cuerpo cansado, pero con la satisfacción de haber cumplido otro día sin beber. Caminaba con paso firme, repitiéndose en silencio: «Un día más, solo un día más». Al doblar la esquina, se topó con Chuy, un viejo compañero de la cantina. El hombre, con la camisa desabotonada y una botella de mezcal en la mano, lo saludó con una carcajada. «Ramiro, carnal, ¿dónde te has metido? La cantina no es la misma sin ti. Vente, mira lo que traigo». El corazón de Ramiro dio un vuelco. El olor fuerte del alcohol se mezcló con el calor sofocante y lo hizo tragar saliva. Por un instante, la garganta le ardió con ese deseo viejo y conocido. «No, Chuy, ya no tomo», respondió con voz insegura. «Bah», rió el otro, «no me digas que ahora eres santo». «Un trago no te va a hacer daño». La botella brillaba bajo el sol como una tentación irresistible. Ramiro sintió que todo su cuerpo temblaba. Sus manos sudaban, su mente le gritaba que aceptara, que nadie se enteraría, que sería solo una vez. Pero al mismo tiempo la imagen de Diego llorando aquella noche, golpeado por su culpa, apareció con fuerza. «No puedo», dijo al fin, apretando los puños. «Eres un cobarde», gritó Chuy empujándolo con desprecio. Ramiro se quedó quieto, respirando hondo. El insulto le dolió, pero más le dolía la lucha dentro de sí. Caminó con pasos rápidos hacia su casa, sin mirar atrás. Cada paso era como cargar una montaña, pero sabía que si se detenía caería. Esa noche la ansiedad lo devoró. El deseo de beber era tan fuerte que sentía que le arrancaba la piel. Se encerró en su cuarto, golpeando la pared con el puño.
luchando contra la voz interior que lo llamaba al vicio. «No puedo más», gritó con lágrimas en los ojos. Se dejó caer de rodillas, agotado, con el pecho ardiendo. En medio de su desesperación, recordó la luz de aquel sueño, la voz que le había dicho que no era tarde. Cerró los ojos y con la voz quebrada susurró: «Jesús, si de verdad existes, ayúdame. No quiero perder a mi familia, pero no puedo solo». Un silencio profundo llenó la habitación. De pronto, una calma extraña empezó a recorrer su cuerpo, como si el peso que lo ahogaba se aligerara. No escuchó voces esta vez, pero sintió que alguien lo abrazaba por dentro, dándole fuerzas. Al levantarse, su respiración estaba más serena. Caminó hacia donde Lupita estaba rezando con los niños. Se quedó en la puerta, observándolos en silencio, hasta que Lupita lo notó. «¿Estás bien?», preguntó con cautela. Ramiro asintió, con los ojos aún húmedos. «Tu Dios, creo que me escuchó». Lupita no respondió, pero una lágrima resbaló por su mejilla. Ana corrió a abrazarlo, y Diego, aunque dudó unos segundos, también se acercó. Ramiro los rodeó con sus brazos, apretándolos con fuerza, como si temiera perderlos de nuevo. Aquella noche, mientras los niños dormían, Ramiro salió al patio y miró el cielo estrellado. No sabía cómo, pero sentía que había sobrevivido a su prueba más dura. Y aunque intuía que vendrían más batallas, también sabía que no estaba solo en ellas. La lucha estaba lejos de terminar, pero algo había cambiado para siempre dentro de él. El amanecer llegó tranquilo, con el canto de los pájaros y un aire fresco que parecía anunciar un nuevo comienzo. Ramiro despertó con una paz extraña, diferente a cualquier otra que hubiera sentido. Se levantó despacio, observando a Lupita y a los niños aún dormidos. El recuerdo de la noche anterior, de esa súplica desesperada y la calma que lo había envuelto después, seguía vivo en su interior como un fuego suave que no quería apagar. Al levantarse, fue directo a la sala. Allí, con la voz entrecortada y el corazón latiendo con fuerza, llamó a Lupita. «Necesito hablar contigo», dijo mientras ella lo miraba con desconfianza. Se arrodilló frente a ella con lágrimas en los ojos y las palabras salieron cargadas de sinceridad. «Perdóname, Lupita, por los gritos, por los golpes, por todo el dolor que te causé. Perdóname porque te fallé como esposo y como hombre». Ella lo miraba incrédula, con los labios temblando. No estaba acostumbrada a verlo así, vulnerable, derrumbado. «Ramiro», susurró sin saber qué decir. Él tomó sus manos con voz quebrada. «Yo no merezco tu perdón, lo sé, pero quiero luchar para ser diferente. No quiero que mis hijos crezcan con miedo de mí. No quiero perderlos». Ana y Diego, que escuchaban desde la puerta, corrieron hacia su padre. Ana lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su cuello. «Yo ya te perdono, papá», dijo con lágrimas. Diego dudó un instante, pero al ver a su hermana, se acercó también. Se aferró a su padre, llorando. «Solo prométeme que no nos vas a dejar solos otra vez». El corazón de Ramiro se rompió en 1000 pedazos. Apretó a sus hijos contra el pecho, llorando como un niño. «No los voy a dejar, se los juro». Lupita, conmovida, no pudo contenerse más. Se arrodilló junto a ellos, abrazándolos a todos. En ese momento, la familia se unió como no lo había hecho en años. El silencio de dolor que había reinado en la casa fue reemplazado por sollozos de alivio y promesas sinceras. El resto del día lo pasaron juntos, en pequeños gestos que parecían milagros. Desayunaron sin discusiones, salieron al patio a jugar con la pelota vieja y hasta rieron recordando historias del pasado. Lupita observaba a Ramiro, todavía con cautela, pero también con un brillo de esperanza en los ojos. Por la tarde, mientras los niños pintaban dibujos en la mesa, Ramiro se acercó a Lupita. «No espero que confíes en mí de un día para otro», le dijo con franqueza. «Solo te pido tiempo. Cada día quiero demostrarte que puedo ser un mejor hombre». Ella respiró hondo y asintió. «Si de verdad es lo que quieres, yo estaré aquí. Pero necesito ver los hechos, Ramiro, no solo palabras». Él bajó la cabeza en señal de respeto. «Lo sé,
y te lo voy a demostrar. Esa noche, antes de dormir, Ramiro volvió a rezar con ellos. Esta vez, no fue solo una oración tímida, sino una plegaria profunda. Gracias, Dios, porque hoy me dejaste sentir lo que es tener a mi familia en mis brazos sin miedo. Ayúdame a no fallarles más. Lupita lo observó con lágrimas discretas, y aunque su corazón aún guardaba cicatrices, por primera vez en mucho tiempo sintió que la esperanza tenía sentido. Los niños se durmieron abrazados a él, como si no quisieran soltarlo. Ramiro los contempló en silencio, acariciando sus cabecitas, y supo que estaba viviendo el momento más valioso de su vida. La reconciliación no borraba el pasado, pero abría una puerta hacia un futuro nuevo, y aunque el camino aún sería largo y difícil, aquella unión familiar era la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El barrio comenzó a notar lo que antes parecía imposible. Ramiro Hernández ya no era el mismo. Donde antes había insultos, ahora había saludos. Donde antes había miedo, ahora empezaba a florecer respeto. Los niños corrían a su lado sin esconderse, y Lupita caminaba junto a él sin la sombra de la vergüenza en el rostro. Cada mañana, Ramiro se levantaba temprano, ayudaba a preparar el desayuno y después se dirigía al taller de don Ernesto. Allí trabajaba la madera con disciplina, aprendiendo a transformar un pedazo áspero en algo útil y hermoso. Esa transformación, pensaba, era como la suya propia, lenta, difícil, pero posible. La paciencia es la clave, Ramiro, decía Ernesto mientras lo observaba lijar una mesa. Lo sé, don Ernesto, paciencia con la madera y paciencia conmigo mismo. Los vecinos al principio desconfiaban, algunos murmuraban, ya veremos cuánto le dura. Seguro vuelve a lo mismo, pero poco a poco, al verlo día tras día sobrio, trabajando y compartiendo con su familia, las voces se fueron apagando. Un nuevo respeto comenzó a crecer. Un sábado el padre Ignacio lo invitó a dar testimonio en el grupo de apoyo. Ramiro dudó. ¿Yo qué puedo decir? Lo que has vivido. Tu historia puede dar esperanza a otros que están donde tú estabas, respondió el sacerdote. Con nervios, se levantó frente a los hombres reunidos. Su voz temblaba al principio, pero pronto encontró fuerza en la verdad. Yo fui esclavo del alcohol. Perdí el respeto de mi esposa. Hice llorar a mis hijos. Creí que no había salida, pero Dios me dio una oportunidad y ahora quiero aprovecharla. Si yo pude dar un paso, cualquiera puede. Las palabras resonaron en aquel salón. Varios hombres lo miraron con lágrimas en los ojos, sintiéndose reflejados en su historia. Ese día Ramiro comprendió que su vida ya no era solo suya, podía ser un ejemplo para otros. En casa, los cambios también eran evidentes. Ramiro ayudaba a Ana con las tareas, enseñaba a Diego a clavar pequeños clavos en un pedazo de madera y hasta acompañaba a Lupita al mercado cargando las bolsas con orgullo. Una tarde, mientras caminaban de regreso, Lupita lo miró con timidez. Hace años que no caminábamos así, tranquilos. Ramiro sonrió. Y no pienso soltar tu mano nunca más. Esa nueva vida también lo acercó más a la comunidad. Cuando la parroquia organizaba actividades, él se ofrecía como voluntario. Pintaba bancas, cargaba materiales, ayudaba en lo que hiciera falta. Los niños de la colonia empezaban a verlo no como el hombre temido, sino como alguien confiable. Una tarde, mientras jugaba fútbol con los pequeños en la calle, un vecino se acercó. «Ramiro, me quito el sombrero. Nunca pensé verte así». Él bajó la mirada con humildad. «No soy yo solo. Sin Dios y sin mi familia, no estaría aquí». Lupita, al escucharlo, sintió que sus palabras ya no eran promesas vacías, sino realidades. Aún quedaban cicatrices en su corazón, pero cada gesto de Ramiro era como un bálsamo que la sanaba poco a poco. Por las noches, la familia se reunía a rezar. Ramiro ya no titubeaba. Hablaba con fe, agradeciendo por cada día de sobriedad, por cada momento compartido. Los niños lo escuchaban con atención y Lupita, con lágrimas discretas, agradecía en silencio que aquel hombre se hubiera levantado del abismo. El cambio no había sido fácil ni estaba completo, pero todos podían ver que Ramiro
ya no era el mismo. Era un hombre nuevo, forjado en el dolor y la esperanza, decidido a no volver atrás. Y mientras esa transformación avanzaba, se acercaba también el momento de comprender lo más profundo, que su fuerza no venía solo de él, sino de algo mucho mayor. El aire fresco de la madrugada entraba por la ventana del taller mientras Ramiro terminaba de lijar una silla que había estado reparando. La madera, áspera al principio, se había vuelto suave bajo sus manos pacientes. Se detuvo un momento, pasó la palma por la superficie y sonrió. Esa transformación le recordaba a la suya propia, dura, lenta, pero llena de sentido. Sin embargo, había algo que cada vez comprendía con mayor claridad. No era su fuerza la que lo había mantenido en pie. Una tarde, mientras caminaba de regreso de la parroquia, se detuvo en medio de la calle y levantó la mirada al cielo despejado. «No soy yo, Señor, eres tú», murmuró con humildad. Esa certeza lo llenaba de una paz nueva. Ya no veía la fe como una muleta, sino como el motor que lo impulsaba a seguir. Se dio cuenta de que lo que había pasado no era casualidad. Desde el consejo de don Ernesto hasta las lágrimas de sus hijos, todo había sido parte de un camino que lo guiaba hacia esa transformación. Un día, durante una charla con el padre Ignacio, Ramiro lo confesó. «Padre, yo pensaba que estaba cambiando por mis hijos, por mi esposa. Y sí, ellos son mi fuerza. Pero ahora entiendo que sin Dios no habría logrado nada. Él fue quien me levantó cuando estaba tirado en el suelo». El sacerdote asintió con serenidad. «Has descubierto la raíz de todo, hijo. El amor de tu familia te inspira, pero el amor de Dios es el que te sostiene». Esa revelación lo impulsó a comprometerse más con la parroquia. Empezó a ayudar en la limpieza del templo, a cargar bancas, a acompañar en procesiones. No lo hacía por obligación, sino porque sentía que cada acción era una manera de agradecer. Los vecinos que antes lo temían, ahora lo veían cargando flores para el altar o repartiendo pan en las colectas. En casa, el cambio también se notaba. Ramiro ya no rezaba con timidez, sino con convicción. Sus oraciones eran sencillas, pero nacían de un corazón transformado. Una noche, mientras la familia se reunía en torno al pequeño altar de Lupita, él tomó la palabra. «Antes yo pensaba que todo dependía de mí, pero ahora sé que, aunque yo me caiga, Dios siempre está listo para levantarme». Ana lo miró con ojos brillantes. «Entonces nunca más vas a volver a tomar, ¿verdad, papá?» Ramiro acarició su cabello. «Con la ayuda de Dios, hija, no volveré». Diego, que solía guardar silencio, intervino también. «¿Y si un día te dan ganas otra vez?» Ramiro sonrió, con una serenidad que sorprendió a todos. «Entonces rezaré más fuerte, y recordaré que no estoy solo». Esas palabras llenaron la casa de una esperanza sólida. Ya no era solo un padre que prometía, sino un hombre que hablaba desde la certeza de una fe viva. Incluso Lupita, que aún guardaba heridas, empezó a sentirse en paz. Una tarde, mientras lo observaba jugar con los niños, pensó: «El hombre con el que soñé siempre estuvo aquí. Solo necesitaba ser encontrado». El barrio entero fue testigo de esa transformación. Algunos lo buscaban para pedirle consejo, otros simplemente lo saludaban con respeto. Don Ernesto, orgulloso, le dijo un día: «Mijo, ahora tú eres quien puede guiar a otros». Ramiro bajó la mirada, con humildad. «Yo solo cuento lo que Dios hizo conmigo». Y así, entre el trabajo honrado, la unión familiar y el servicio a los demás, Ramiro entendió lo esencial, que su vida ya no era una cadena de errores, sino un testimonio vivo de lo que la fe podía lograr en un corazón dispuesto. La transformación espiritual había completado lo que las fuerzas humanas nunca hubieran podido lograr. Había pasado un año desde aquella noche en la que Ramiro, de rodillas, le pidió a Dios ayuda para no perder a su familia. 12 meses que se sintieron como una vida entera, llenos de luchas, tropiezos, pequeñas victorias y grandes aprendizajes. El barrio ya no lo reconocía como el hombre temido de antes. Ahora lo llamaban con respeto, incluso con cariño. Cada mañana salía al trabajo con el rostro sereno y el corazón agradecido.
Había dejado la obra y se dedicaba de lleno a la carpintería junto a don Ernesto. Con orgullo mostraba a sus hijos las sillas y mesas que construía, enseñándoles que de las manos también podía brotar algo bello, no solo destrucción. «Mira, papá, esta está más lisita que la otra», decía Diego, pasando la mano sobre una mesa recién terminada. Ramiro sonreía. «Sí, hijo, porque cada día se aprende algo nuevo. Así es la vida». Ana crecía aplicada en la escuela, y él era quien la ayudaba con las cuentas y la lectura. El simple hecho de sentarse junto a ella, sin gritos ni miedo, era un regalo inmenso. Lupita, aunque aún guardaba cicatrices en el corazón, lo veía diferente, más atento, más presente, más hombre de verdad. Una tarde, mientras compartían una comida sencilla, Ramiro levantó la voz con emoción. «Familia, yo sé que el pasado fue duro, los hice sufrir demasiado, pero hoy les quiero decir algo. Gracias por no rendirse conmigo». Lupita lo miró con lágrimas en los ojos. «Ramiro, todos sufrimos, pero ahora tenemos paz, y eso no tiene precio». Ana lo abrazó con fuerza. «Yo sabía que ibas a cambiar, papá». Diego, con su inocencia, agregó: «Sí, porque Jesús te ayudó». Esas palabras del niño lo estremecieron. Miró a su familia reunida y comprendió que el verdadero milagro no era solo haber dejado el alcohol, sino recuperar lo que parecía perdido, el amor y la confianza de los suyos. El barrio también era testigo. Ramiro ayudaba a otros hombres que luchaban con la bebida. Los escuchaba, les contaba su historia y con paciencia los animaba a no rendirse. Ya no era el ejemplo de violencia, sino un testimonio vivo de transformación. El padre Ignacio lo invitaba seguido a hablar en las reuniones, y él aceptaba con humildad, repitiendo siempre la misma frase: «Si Dios pudo cambiarme a mí, puede cambiar a cualquiera». El día de la fiesta patronal, Ramiro caminó junto a su familia por las calles adornadas con papel de colores. La música de mariachi llenaba el aire, y los vecinos lo saludaban con sonrisas sinceras. Lupita, tomada de su brazo, suspiró al oído. «Hace un año no imaginaba que viviríamos esto». Él sonrió. «Ni yo, mujer, pero Dios tenía otros planes». Al caer la noche, mientras observaba a sus hijos correr entre los juegos, levantó los ojos al cielo estrellado. No necesitaba decir nada más. Su corazón estaba lleno de gratitud. Y así, la historia de un hombre que parecía condenado a la oscuridad se convirtió en una historia de redención. No fue fácil, no fue rápido, pero cada paso valió la pena. Porque cuando la fe entra en el corazón, incluso la herida más profunda puede ser sanada. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal para seguir escuchando relatos de esperanza que transforman vidas. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla para continuar con nosotros en este camino de fe y renovación. Porque siempre, incluso en medio de la oscuridad más profunda, existe una luz capaz de cambiarlo todo.